estamos casi en familia, petit comité, con lo cual, bueno, pues haremos un poco que sea esto lo más interactivo posible. Y para empezar, Buenos días a bueno, pues todos. Frederic, a ver, Alma, lo tenemos por aquí. Sí, ya. Buenos días. Perfecto, buenos días a todos. Hola, Alma, buenos días. Te estábamos esperando a ti para empezar, ya podemos empezar. Sí, también problemas técnicos, pero ya estamos por aquí. Una disculpa Vale, a todos. estupendo. No, Bueno, no te entonces preocupes. vamos a ir ya pasando entonces a la presentación inicial. Llevas tú la voz cantante, ¿vale? De acuerdo. Pues muy buenos días a todos. Les agradecemos el tiempo que se están tomando para compartir un poquito aquí con nosotros. Les voy a presentar rápidamente a nuestros panelistas. Tenemos a Frederic Coste, que es nuestro director y cofundador de Equipeo Technologies. Encantado. Tenemos a... ¿Perdona? No, encantado a todos. Ya. A Borja Rosales, que es Regional VP Europe and Latam, por la parte de Kela. Y, Hola, buenas. Encantado de saludarles a todos. Buenos días. Y mi nombre es Alma Hernández. Estoy aquí colaborando directamente con Frederic Coste como Key Account Manager. Y podemos pasar a la siguiente. Equipeo Technologies, les platicamos un poquito, es una empresa franco-mexicana y básicamente nuestra intención para con las empresas, nuestra misión, nuestra visión es convertirnos en un aliado como partners de seguridad para cada una de las organizaciones que tienen acercamiento con nosotros. Nosotros sí y sí nacimos como ofreciendo soluciones de ciberseguridad. Básicamente, nuestra filosofía es el poder ayudar a las empresas para prevenir y detectar cualquier ciberamenaza, esto en tiempo real. Todas nuestras soluciones son aliados que están trabajando directamente del otro lado del charco, ¿no? Son marcas europeas. ¿Podemos avanzar, por favor, Borja? Como les comentaba, prácticamente lo que nosotros hacemos es estar como un paso adelante antes de que pueda suceder alguna posible amenaza, ¿no? Contamos con sistemas innovadores en temas de ciberseguridad y una parte muy importante y que es medular es la parte del entrenamiento. No nada más para la gente de TI propiamente, sino también para todas las personas de la organización. Tratamos de concientizar, a todo el personal, porque como bien saben, pues desde un usuario como por ejemplo yo, si no tenemos como la capacitación y la orientación necesaria, podemos llegar a dar un clic que puede costar pues muchísimo dinero a la empresa, ¿no? La siguiente, Borja, por favor. Les vamos a platicar nada más de manera muy breve un poquito acerca de los 6 servicios medulares que nosotros manejamos en Equipeo, en donde abarcamos pues ahora sí que todas las áreas de la organización. Tenemos desde la parte de liderazgo CISO, donde fungimos como para esas organizaciones que no cuentan como tal con la figura del CISO, del Chief Information Security Officer. Nosotros, a manera de consultoría, podemos proveer nuestros servicios para irlos acompañando en cualquier proyecto que ustedes tengan. Adicional, tenemos lo que nosotros le llamamos la parte de inteligencia de amenazas cibernéticas. Básicamente les apoyamos, y es un poquito lo que vamos a platicar el día de hoy, a poder como tener una radiografía de cómo está su organización allá afuera expuesta a la Deep y a la Dark Web. Temas de convergencia IT, IoT y la parte de ciberseguridad industrial. Básicamente, como bien dice la palabra, es cómo convergen la parte del área de IT y de OT, y también podemos ayudarles a encontrar cualquier vulnerabilidad que la organización pudiera pues tener por ahí alguna posible ciberamenaza, ¿no? La parte de defensa colectiva, les ayudamos a las organizaciones para tener como, por ejemplo, detección y mitigación de ataques de phishing.
hacer pruebas de penetración para saber cómo podrían tener todos sus activos ahí expuestos. La parte de seguridad para Office 365, tanto para el correo y las aplicaciones. Tenemos también la parte de ciberentrenamiento. Contamos con una ciberacademia donde tenemos cursos nuevamente pues dirigidos a temas de ciberamenazas. También tenemos lo que es la parte de hacer simulaciones con Blue Team y Red Team, con una herramienta que le llamamos Cyber Range. Entonces, con simulaciones en tiempo real, como haciendo una réplica de cómo se está su infraestructura, tenemos ahí esa parte de hacer la capacitación. Y pues básicamente algo que nosotros intentamos siempre hacer es ponernos en los zapatos de las organizaciones. Tenemos clientes de diferentes sectores, hablamos temas industriales, temas de capital humano, N cantidad de empresas que estamos trabajando actualmente, y pues tratamos de siempre estarnos acoplando a las necesidades específicas de nuestros clientes. Muchísimas gracias, Alma. Gracias a ti, Fred. Nada más una precisión, sí, en el portafolio de Equipeo tenemos muchas como soluciones del otro lado del charco, como decías, de Europa, y en el caso preciso de Kela, pues tenemos dos o tres como soluciones de Israel. Gracias, Fred. Pues Borja, the floor is yours. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Alma. Muchísimas gracias, Frederic. Voy a intentar avanzar un poco en la parte de presentación de Kela. Y bueno, pues lo primero que voy a hacer es presentar un poco la empresa en 2 diapositivas para luego pasar ya al temario del webinar. ¿Vale? Lo primero sobre Kela: es una empresa, no somos una startup en el sentido de que somos una empresa que llevamos ya casi 12 años en el mercado, desde el 2009, ¿vale? Y somos una empresa que se creó en Israel, en la ciudad de Tel Aviv, con gente que viene del ejército de Israel, y en concreto con gente que venía de la unidad de ciberinteligencia o de inteligencia del ejército de Israel, ¿vale? Nuestra misión es aplicar las técnicas y las tecnologías que están funcionando bien para detectar amenazas en el sentido, en la defensa militar. Bueno, pues aplicar esas tecnologías al mundo de la ciberdelincuencia y al mundo de la empresa. Entonces, dentro de esto, nosotros nos consideramos una empresa de expertos en inteligencia que desarrollan tecnología frente a otras empresas que puede haber en el mercado, que pueden ser empresas tecnológicas que intentan hacer algo sobre inteligencia sin tener mucha experiencia al respecto, ¿vale? Entonces, salvo un servidor que no es israelí y por lo tanto no ha estado en el ejército de Israel, puedo decir que la inmensa mayoría de mis compañeros de trabajo son gente que viene toda del ejército de Israel, y toda viene la mayoría de ellos vienen de las unidades de inteligencia y ciberinteligencia del ejército. ¿Qué hacemos que nos hace distintos? Yo diría que, por un lado, trabajamos con unas fuentes cualificadas, en el sentido de que para nosotros, a la hora de entender inteligencia, entendemos que lo importante es recabar información que realmente sea creíble, ¿vale? Entonces, para esto tenemos un grupo de analistas en exclusiva dedicado a encontrar, validar, cualificar fuentes que suponen un riesgo, ¿vale? Y luego volveremos un poco a la calidad de las fuentes, ¿vale? Una vez que hemos detectado una fuente, lo que hacemos es desarrollamos una técnica de automatización, que hoy no viene al caso comentar, para recabar toda la información o copiar toda la información que podemos en lo que llamamos el Threat Data Lake, en nuestro Big Data de amenazas, ¿vale? Que es un almacenamiento en la nube que a través del cual se accede por 2 productos distintos. Uno es el Radar y otro es el DarkBeast. Radar, que es una solución que provee de un threat intelligence muy dirigido contra una organización, una empresa en concreto, mientras que el DarkBeast es lo que llamamos el Google del Darknet, y provee acceso al conjunto de todos los datos que desde el año 2009 Kela ha ido recopilando del Darknet, ¿vale? Durante la presentación de hoy
vamos a cubrir distintos temas y yo quiero hacer la presentación del webinar que sea sobre lo que hemos dicho que va a ser y no para aprender o presentar una solución técnica en concreto, ¿vale? Sí es verdad que durante la presentación que vamos a ir viendo distintos aspectos e intentar dar respuesta a estas preguntas, vamos a utilizar las herramientas de Kela y en concreto vamos a estar saltando un poco entre lo que es el radar, que es esta solución que tenemos aquí, y el Darkbeast, que es nuestro, lo que he dicho antes, buscador o el Google del Darknet, ¿vale? Iremos utilizándolos en tiempo real y lo que sí os pido es que, bueno, si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión, nos la hagáis llegar en cualquier momento, ¿vale? Para eso está la opción de Del chat chat, abajo sí. en el esto. Y si es preciso, creo que Frederic también puedes habilitar el micrófono, ¿vale? Sí, Entonces, claro. Pueden levantar la mano si tienen una pregunta y entonces les doy la palabra. perfecto. Entonces, antes de empezar y empezar a responder las preguntas, yo tengo una para ustedes o para vosotros que se os va a presentar en forma de cuestionario o de encuesta y es la siguiente pregunta. Si tienen en su empresa una solución de ciberinteligencia, la respuesta es sí o no. Frederic, si puedes lanzar la encuesta un Sí, momentito. ya la lancé. Vale, perfecto. Entonces vamos a dar como 30 segundos para que todos contesten. Sí, realmente es sencillo, ¿vale? Está volviendo loco aquí intentando votar y me dice que el anfitrión y los panelistas no pueden votar, gracias a Dios. Vale, Misma realidad que me enfrenté, Borja. vale, perfecto. Está bien saberlo. Vale. Muy bien, pues ya vamos a cerrar esta encuesta y vamos a ver los resultados. Vale. Y aquí les comparto los resultados. Bueno, pues tenemos una combinación un poco, bueno, más o menos, digamos que a casi tercios, un tercio no, algo más de un tercio sí, algo menos de un tercio no lo sabe. Vale, perfecto. Esto nos ayuda a determinar un poco el campo. Vamos a seguir con la presentación. Decíamos que, bueno, lo que vamos a intentar es, durante el webinar, presentar o dar respuesta a las principales preguntas que nos estamos haciendo y por las cuales les invitamos a participar en este mismo webinar. Para empezar, vamos a hablar de qué es la ciberinteligencia. Os voy a intentar explicar lo que nosotros desde que la entendemos que es la ciberinteligencia, ¿vale? El aspecto científico, el aspecto formal de ello, diría que es la adquisición y análisis de información para identificar, rastrear, predecir y contrarrestar las capacidades, intenciones y actividades de los ciberactores, atacantes, y ofrecer cursos de acción con base en el contexto particular de la organización. Vale, suena perfecto. Queda una frase de estas que nos diría un profesor de universidad, ¿vale? Pero, ¿y esto a nosotros en qué se nos representa? ¿Cómo lo podemos decir de otra manera? Y sobre todo, con la experiencia que tenemos en Kela, adquirida, como he dicho, a través de prácticas en el ejército, nos gusta aplicar el sentido militar del término, es decir, la inteligencia entendida como recabar información sobre los planes, acciones y estrategias desarrolladas por los enemigos reales y o posibles que nos permitan adelantarnos y evitar o minimizar dicho ataque, ¿vale? Veis que para nosotros la inteligencia es algo muy dinámico, no es algo de estar esperando, sino es adelantarse a los acontecimientos, es básicamente estar detrás de las líneas o entre las líneas del enemigo para recabar información que nos permita estar mejor defendidos, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, entendemos que inteligencia no es lo mismo que información, ¿vale? Información es, bueno, pues lo que podemos tener en las noticias, inteligencia es algo más. La inteligencia debe incluir información que sea relevante para la empresa, ¿vale? Si no es relevante para mí, ¿de qué me sirve? ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de relevancia, sería, si vemos aquí, vamos a ver en discusiones, en Hacking Discussions, ¿vale? Ahora, como en todas las demos, resulta que ahora estaremos esperando a que esto nos... A ver. El efecto demo, Borja, como El siempre. efecto demo, efectivamente, se nos ha ido La sesión.
la sesión. Vamos a meter el código de 6 dígitos. Esto es, bueno, básicamente sirve para demostrar que estamos hablando de estamos en tiempo real, no está grabado. A ver, 6, 3. Conseguimos entrar, perfecto. Entonces, un ejemplo de información que es relevante para mi empresa sería esta. Si mi empresa se llama Viacom18, ¿vale? Aquí tenemos un post publicado por un grupo de ciberatacantes, o en este caso por un cibercriminal, que está vendiendo accesos a mi red con derechos de administrador, ¿vale? Y control total sobre mi red por un valor de $18.000. Esto es inteligencia, esto es información que es relevante para mí, ¿vale? No sé si alguien tiene algún comentario o quiere hacer algún, por favor, en cualquier momento, como he dicho. Pero la información, además de ser relevante, debe ser información sobre la que se pueda actuar, ¿vale? Y en ese mismo sentido, voy a poneros otro ejemplo, estarían las credenciales. Si tenemos aquí información de una empresa, si yo sé que la credencial de mi compañera Ángela, ¿vale? Esta es una empresa de demo, se ha visto comprometida, sé que su password es este, ¿vale? Esa es información sobre la cual yo puedo actuar, porque puedo ir al directorio activo de la empresa y forzar a ese usuario a cambiar su password para que no puedan acceder a sus datos o no puedan acceder a su información, ¿vale? Desde ese punto de vista, volvemos a insistir, información que es relevante para mí porque afecta a mi empresa, Sharon Opportunities, y es una información en la que yo puedo actuar, porque puedo, con esa información, sabiendo que se ha visto comprometida, tomar una serie de acciones que minimicen el riesgo, ¿vale? Y para eso, bueno, pues evidentemente podemos reducir la amenaza, ¿vale? Y quiero enseñaros otra información que puede ser para reducir las amenazas, y esto es a modo de ejemplos, donde tengo este de aquí. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una información publicada en un post, ¿vale? En un foro del Darknet, ¿vale? Donde se está vendiendo información sobre un usuario concreto, donde se da toda la información personal, donde se da la información incluso de su usuario y contraseña, incluso información de su tarjeta de crédito, ¿vale? Qué banco es, qué número de tarjeta, cuándo expira, toda la información relativa, ¿vale? A ese usuario concreto que se ha visto comprometido. Evidentemente, si yo soy esta persona o soy la empresa en la que trabaja esta persona, que es Sharon Opportunities, que está anonimizado, pues evidentemente aquí tengo una buena información que me va a permitir reducir la amenaza, ¿vale? Porque voy a poder actuar sobre ella y pararla en un momento determinado. ¿Qué más cosas debe tener la inteligencia para nosotros? La inteligencia debe ser también una fuente de análisis y correlación de eventos, ¿vale? Y por ejemplo, vale, tenía aquí la demo de lo que habíamos visto antes de tener acceso a las redes, ¿vale? Que he dicho que teníamos aquí Viacom18, si esta es nuestra empresa. Aquí vemos el post de quién lo ha publicado, ¿vale? Tenemos información accesible para ello, pero también podemos hacer más. Os he comentado que teníamos dos herramientas. Tenemos el Radar, que es la herramienta de Target, y el Darkviz, que es la herramienta de investigación. Podemos desde aquí decir, bueno, quiero saber más sobre este actor en concreto, ¿vale? Entonces puedo hacer un pivoting, puedo hacer una búsqueda directamente sobre Mr. Hacker y veo que Mr. Hacker publicó en el 2019 el post que hemos mencionado, ¿vale? Pero también veo que ha publicado otros posts, incluso en este mismo año, en enero, ¿vale? Veo que lo está haciendo en ruso, con lo cual, evidentemente, puedo empezar a recabar, puedo entender que este es un ciberactor, un atacante que está en Rusia, y puedo tener información, vamos a decir, de lo que está publicando. También podemos, y esto es una ventaja de las que nosotros, porque sabemos que al final juegan con el hacer difícil para que se les pueda detectar, juegan con temas de idiomas, bueno, pues traducir directamente
la información que ellos han puesto en un post determinado. ¿Vale? Esto nos permite traducir a múltiples idiomas, incluido el español. Espera un momentito, estará en español. Aquí. Vale, podemos traducir al español, ¿vale? Y esto es en este caso que está vendiendo unos accesos para un programa de videojuegos, ¿vale? Para utilizar un programa de videojuegos para poder robar información y demás, ¿vale? Entonces, volvemos un poco a nuestra presentación. La inteligencia no es solo información, no es decir que hay un virus que está por ahí o un nuevo desarrollo, sino tiene que ser relevante para mí, tiene que ser información en la que yo puedo actuar, me tiene que permitir reducir y parar la amenaza, me tiene que permitir poder correlacionar esto con otros actos, ¿sí? Y tiene que tener un volumen asumible. ¿Qué quiero decir con tener un volumen asumible? Quiero decir que, por ejemplo, si lo que tenemos es acceso a, un momentito, tenemos aquí credenciales. Esto es un conjunto de credenciales que fueron filtradas, que eran 1.400 millones de credenciales, ¿vale? Si el acceso a la información que tenemos fuese del total de los 1.400 millones de credenciales, encontrar entre esos 1.400 millones la información que es relevante para mí sería una tarea realmente difícil, ¿vale? Entonces, la información tiene que ser en un volumen asumible. Y en esto hago referencia, por ejemplo, a estos 1.400 millones de credenciales, o puedo hacer referencia a si tenemos un SIEM y lo que buscamos son IOCs en un SIEM y nos da una lista de 500.000, como yo he visto varias veces en distintos SIEMs y plataformas de Threat Intelligence, que nos dice que tenemos 500.000 amenazas. Y dice, bueno, vale, perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? ¿Vale? Tengo que tener algo que me permita decir, bueno, vamos a actuar y vamos a actuar de esta manera. No puede ser que me desborde la cantidad de inteligencia que tengo y que en muchos casos ni siquiera es inteligencia, sino que es simplemente información. Oye, Borja, nada más una pregunta, porque sabes ¿Sí? que en ciberseguridad usamos muchos acrónimos. ¿Puedes precisar lo que es un IOC? Un IOC es un indicador de compromiso, ¿vale? Ok. Indicator of Compromise, ¿vale? Entonces puedo tener cientos de miles de IOCs, cientos de miles de indicadores de compromiso, y os lo juro que he visto yo plataformas donde me decían, bueno, en tu empresa hay 500.000 IOCs, y dices, vale, ¿y por dónde empiezo? ¿Cuál es el más grave? Ok. ¿Cuál es el más urgente? ¿Vale? Entonces, Gracias. tenemos que tener también en cuenta, o por lo menos nosotros lo entendemos así, que los recursos en los que contamos en las organizaciones, en las empresas, son escasos, ¿vale? No tenemos un ejército de 100.000 personas para buscar amenazas o ciberamenazas y tenemos que optimizar aquellas soluciones, vamos a decir, que nos permitan atacar los focos principales, ¿vale? Aquí creo que tenemos otra encuesta preparada, Frederic, que es Sí, la sobre el vamos grado a... de preocupación que supone el Darknet, porque después de que hemos hablado un poco de lo que es inteligencia frente a lo que es información, lo que vamos a pasar es un poco a hablar del Darknet, ¿eh? Entonces, queríamos saber un poco para vosotros qué nivel de preocupación supone el Darknet en vuestra organización y os pedimos que valoréis del 1 al 5, siendo 1 ninguna preocupación y 5 siendo una prioridad el conocer lo que está pasando en el Darknet. ¿Dónde os posicionáis? ¿Dónde se posiciona vuestra organización? Les dejamos 30 segundos para Sí, contestar vamos a responder. Exactamente. Pues ya vamos a cerrar la encuesta y vemos los resultados. Perfecto. Bueno, pues tenemos unos cuantos, tenemos alguien que no tiene ninguna preocupación, perfecto. No sé si te va a servir de mucho aunque el participar en nuestro webinar de hoy, pero bienvenido eres o bienvenida. Y luego, bueno, pues la mayoría de la gente vemos que está en un nivel bajo, medio o alto y una persona en concreto que tiene una prioridad de urgencia, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, Frederic, vamos a seguir un poco.
Sí. Entendiendo, pasando a responder a la siguiente pregunta, ¿qué es el Darknet? ¿Vale? ¿Y por qué es peligroso el Darknet? Entonces, nosotros entendemos el Darknet como un ecosistema de unos pocos cientos de foros, mercados, sistemas de mensajería instantánea en los que el 99% de los casos hay una intención criminal, ¿vale? Vuelvo a repetir, entendemos que el Darknet es un ecosistema de foros, mercados, sistemas de mensajería, cosas, sitios donde los cibercriminales se juntan o intercambian información o compran y venden información con una intención criminal, ¿vale? Eso es lo que nos entendemos o nosotros definimos el Darknet. Dicho de otra forma, Tor y 2P por sí mismos no son ni buenos ni malos, ¿vale? No forman parte del Darknet como tal. Pueden ser lo que puedes llamar el Dark Web, es decir, una parte de la web que para navegar por ella necesitas unos navegadores especiales, pero en sí mismos no son ni buenos ni malos, ¿vale? Y de hecho, quería enseñaros una página de un periódico de aquí de Londres, donde yo vivo, que es The Guardian, es un periódico de fama reconocida. Bueno, The Guardian utiliza Tor para que informadores confidenciales puedan compartir o informarles de cosas, ¿vale? Para que ellos puedan hacer sus investigaciones de una manera anónima, ¿vale? Y de hecho promueven dentro de la propia página del The Guardian un servicio que se llama Secure Drop, donde dicen que puedes acceder a la red de Tor para entregar o enviarles la información confidencial que quieres compartir con ellos de una manera completamente anónima, ¿vale? Entonces, ya veis, aquí hay un caso de alguien que está usando Tor, que en principio todo el mundo dice, ah, Tor es peligroso, es malo. No, Tor es un sistema de navegación que protege la confidencialidad y como tal ni es bueno ni es malo, ¿vale? De hecho, se inventó con una intención bastante buena, que era precisamente proteger la identidad de periodistas que estaban en regiones del mundo donde la libertad de expresión no está garantizada, ¿vale? Pero evidentemente los cibercriminales pues se dieron cuenta rápido de que lo que sirve para proteger la identidad de una persona que quiere hacer una comunicación en prensa, sirve también para proteger su identidad cuando van a hacer un acto criminal, ¿vale? Entonces, por sí mismo Tor o IB2P o cualquier red privada de estas que llamamos Dark Web, ¿vale? Nosotros no lo entendemos ni como bueno ni malo. Igual lo mismo que existe en la página de Guardian, Facebook tiene una versión de Tor o el New York Times tiene una versión de Tor, por ejemplo, ¿vale? Por otro lado, tenemos sitios como Telegram, Discord, WhatsApp, herramientas que muchos de nosotros utilizamos en nuestro día a día, que también las utilizan los cibercriminales. Y en principio nadie diría que Telegram es Darknet, ¿vale? Pero hay que considerarlo. Luego lo veremos, os mostraré algún ejemplo al respecto. Y luego también hay páginas en el Clear Web que sí mismas, vamos a decir, que son páginas que están incluso indexadas por Google, donde lo que se hace es un comercio ilegal en algunos casos de credenciales, en otros casos de otras cosas, donde lo que cuenta, vamos a decir, no son páginas a las que se puede acceder directamente, sino que tienes que tener un usuario y contraseña, y para tener ese usuario y contraseña, pues realmente eso es lo difícil, ¿vale? Páginas como esta, que os estoy enseñando ahora, que es un mercado que está en el Internet normal, no está en Tor, no está en el Deep Web, ni en el Dark Web, está en el Internet normal, donde alguien es un ecosistema, alguien está vendiendo credenciales. Y si tomamos el ejemplo de la primera línea, pues está vendiendo credenciales para acceder, como este usuario, a Dropbox, a Apple, a Gumtree, a Yahoo, a Facebook, a Google, a PayPal, en fin, vosotros mismos, ¿vale? Lo veis. Y eso no está en el Tor, no está en el Dark Web, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros decimos, que al final lo importante no es en dónde están, sino lo que hacen, ¿vale? Lo importante no es tanto si está en Tor, si está en el Deep Web, si está en el Dark Web, si está en el Internet normal, si está en un sistema de mensajería. La cuestión es que es un ecosistema de cibercriminales que están utilizando las tecnologías de la información para comunicarse y vender información. Lo realmente difícil para nosotros, desde el punto de vista de inteligencia o de ciberinteligencia para una empresa como Kela, es identificar cuáles son estos sitios.
Por eso cuando se presentaba antes la compañía decía un conjunto de las fuentes, ¿vale? Identificar esas fuentes, saber cuáles son esos grupos de acceso restringido en las que los cibercriminales compran, venden y comparten información. También es difícil infiltrarse en esos grupos, es decir, conseguir acceso, ¿vale? Una cosa es saber que allí se están juntando y otra cosa es que yo pueda estar allí, allá donde ellos se juntan. Y más difícil aún, y sobre todo, es permanecer infiltrados, es decir, permanecer entre ellos de tal manera que podamos de una manera continua estar recabando información que pueda proveer de inteligencia a nuestros clientes. No sé si hay una pregunta en un chat. Vale. Estabas tú haciendo Vale. Entonces, Frederic, tú me avisas si hay alguna pregunta, ¿vale? Vale. Sí, de hecho tenemos a alguien que levantó la mano, entonces no sé si quiere hablar, o sea, tiene la posibilidad de hacer su pregunta en directo. O que no duden en copiar su pregunta en el chat y así responderemos en directo. Gracias. Vale. Entonces, decía que lo difícil es, evidentemente, identificar esos sitios, esos foros donde los cibercriminales se juntan, es infiltrarse y, sobre todo, es permanecer en esos foros, ¿vale? Yo, en mi experiencia en el mundo de la ciberseguridad, trabajando en otras empresas anteriormente, sí, conseguíamos entrar en un foro, ¿vale? En una sala privada de reuniones, en un IRM, lo que fuera, y al final... al cabo de 2 semanas te echaban, o al cabo de 10 días estabas fuera, entonces tenías que volver. Es casi más difícil y más importante permanecer en esos sitios y ser capaces de una manera continua, estar recabando información que, no voy a decir más o menos, yo creo que es algo más, pero bueno, desde luego identificarlos o infiltrarse en ellos, ¿vale? Veis que estamos utilizando terminología casi militar, el tema de la infiltración y demás, ¿vale? Por otro lado, y otras cosas que teníamos para comentar en la agenda que habíamos establecido eran las últimas tendencias detectadas en los ecosistemas, ¿vale? Os voy a comentar lo que desde que la hemos visto, en cuanto a que son las últimas tendencias, lo último que vemos que están haciendo los cibercriminales. Por un lado, están los mercados online, ¿vale? Son mercados automatizados donde, vamos a ver, el modelo de negocio, este es un ejemplo, ¿vale? Donde alguien ha generado una plataforma en donde unas personas, otros cibercriminales, ponen a la venta el objeto que han conseguido robar de sus clientes y otras personas pueden ir y robar esa información para luego utilizarla, ¿vale? En este caso es un mercado en el que, bueno, pues es un mercado de bots, que es decir, de ordenadores que están infectados con un virus, ese virus está capturando toda la información. Y en este caso, por ejemplo, estamos mostrando 3 ordenadores que están a la venta, o información de 3 ordenadores que están a la venta. Cada uno de ellos pues va diciendo, el primero, por ejemplo, tiene acceso a 57 sitios, con sus usuarios y contraseñas, y bueno, está disponible al módico precio de $59, perdón, ahora está de rebajas, están de saldo en 41,30, ¿vale? O este otro ordenador en el que tienen acceso a 115 credenciales, en este caso de Canadá, ¿vale? Entonces, si queremos tener toda la información que está disponible en este mercado, lo que hay que hacer es acceder aquí y comprar, ¿vale? Y esto es algo que, por ejemplo, Kela solemos hacer para nuestros clientes. Los clientes normalmente no suelen acceder a estos mercados, sino que nosotros podemos, ya que tenemos acceso, podemos acceder y comprar la información para los clientes, ¿vale? Entonces, características, bueno, pues que hay distintos proveedores que pueden comprar o vender, pueden vender información, y hay distintos modelos de negocio en este caso, ¿eh? Hay mercados en los que las unidades, la información se puede comprar de forma unitaria, como hemos visto en ese ejemplo anterior, o la información se puede comprar como como una suscripción al servicio, de tal manera que todo lo que esté disponible en ese servicio, automáticamente la empresa tiene acceso a ello, ¿vale? Hay distintos modelos. Nosotros, por ejemplo,
dentro de nuestra solución, lo que hacemos es reportar casos, y aquí están las compromise accounts. Estos serían los equipos que veis este código de aquí, el 655, el F5. Estos son equipos que están a la venta o que estuvieron a la venta en su día en un mercado de botnets, ¿vale? Donde existía la posibilidad, el precio al cual se estaba vendiendo el acceso a estos equipos, ¿vale? E incluso podemos mirar, vamos a decir, obtener la información de qué sitios, a qué sitios accedía. Hay veces que en muchos casos podemos ver que son gente, que son clientes que están accediendo a nuestro portal de clientes, pero por ejemplo en el caso del SharePoint, por ejemplo, pues podemos asumir que no se trata de un cliente, sino que se trata de un empleado que está accediendo. Entonces, esto es realmente más peligroso que si fuera, aunque también es peligroso, por supuesto, el cliente accediendo al portal de clientes, ¿vale? Entonces, aquí está la posibilidad de utilizar la herramienta para decirle a que la quiero que compres esta información para que yo sepa quién es ese usuario que se ha visto comprometido y pueda tomar las medidas necesarias al respecto. No sé si hay alguna pregunta en este punto. Si no duden en levantar la mano y le podemos Vale. pasar el micrófono. Vale, perfecto. Una precisión también, cuando hacemos una encuesta, todo está totalmente anónimo. Vale. Entonces, sigamos un poco con la presentación. Otras cosas que hemos visto en Kela que están evolucionando es cómo se están utilizando Antes nos encontrábamos con hackers que hacían todo el proceso, hacían el proceso de descubrir las vulnerabilidades que afectaban a una organización, intentaban penetrar esa organización, extraer la información de la organización y vender esa información, ¿vale? Hoy en día vemos que esto se está especializando y que hay gente que se dedica a encontrar esas vulnerabilidades, gente que pone a su vez o comparte esa información, la vende con a otras personas que son las que luego van a intentar infiltrarse en esa organización, robar la información para luego venderla, ¿vale? Ejemplos de esto, hemos visto ya alguno, ¿vale? Pero vamos a ver, quería enseñaros desde un proceso como es este que hemos visto aquí. Alguien está vendiendo el acceso a la organización, ¿vale? Está buscando, podemos ver, un momentito que quería enseñaros otra cosa. Aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos información publicada por un ciberatacante. Aquí tenemos la captura de pantalla de ese foro, ¿vale? Donde se publicó, donde va dando información sobre una página web en concreto, sus IPs. Nosotros lo que hacemos, y toda la información que nosotros recabamos es, como he dicho antes, del Darknet, es decir, no hacemos absolutamente nada dentro de las redes de nuestros clientes, sino lo que hacemos es mirar qué es lo que se está vendiendo, comprando o compartiendo dentro de esos sitios maliciosos que hemos identificado en el Darknet, ¿vale? Ya sean en Tor, ya sean en el Deep Web, ya sean en la Clear Web. Y de aquí lo que hacemos es, bueno, pues vemos que si hay una mención a la red de nuestra organización, bueno, pues esa información luego se manifiesta como unas vulnerabilidades, ¿vale? Que, por ejemplo, podemos detectar aquí que hay una serie de puertos. Para presentarlo de una manera más gráfica, diríamos que si yo, por ejemplo, tengo mis dominios, veo que, voy a quitar los que no son amenazas, me quedo solo con las amenazas, ¿vale? Ups. Aquí tenemos una información que me está diciendo que dentro de mi organización, a través de esta IP, del servidor que tengo localizado en esta IP concreta, tengo dos servicios, el de SMB y el de Elasticsearch, que tienen los puertos abiertos, ¿vale? Y esta es información que han compartido entre ellos los cibercriminales, ¿vale? Entonces, evidentemente, es como hacer un pentest,
pero que nos lo han hecho los cibercriminales, y sobre todo lo han hecho aquellas partes del negocio del cibercrimen que se dedica a mirar las vulnerabilidades de acceso que tienen las distintas organizaciones en sus infraestructuras y en sus redes, ¿vale? Entonces, con esto, lo que hacen es, bueno, pues alguien se dedica a escanear continuamente en nuestras redes, ver qué sistemas tenemos, ver si tenemos patcheados, no tenemos puesto al día los últimos sistemas operativos, las últimas medidas de seguridad, los últimos parches y detectar posibles rutas de entrada para que luego otra persona quizás pueda acceder a esta red y, bueno, pues atacarnos directamente. ¿Vale? Entonces, con esto estamos en lo que son los mercados de compraventas de herramientas, ¿vale? Y luego está la parte de estamos viendo cada vez más la utilización de canales de mensajería instantánea como Instagram, Telegram, no Instagram, perdón, Telegram, WhatsApp, Discord, ¿vale? Y en este sentido os voy a enseñar una búsqueda. Os he comentado antes que el Darkbeast era nuestro motor, nuestro Google del Darknet, ¿vale? Voy a buscar aquí por Bank of America. No creo que hay ninguno de vosotros que sea del Bank of America, o sea que, bueno, la información que vamos a compartir. Tenemos discusiones de hacking, ¿vale? Pero tenemos también mensajería instantánea, ¿vale? Donde tenemos aquí en Telegram que alguien ha publicado algo que estamos hablando relacionado con un recibo de Bank of America, ¿vale? Entonces, a modo de ejemplo, nos vale. Esto es una tendencia que estamos viendo cada vez más. Nosotros en estos momentos ya somos capaces de, una vez más, no estamos mirando todo Telegram de la misma manera que no estamos mirando todo Tor, ¿vale? Tenemos acceso a un número determinado, limitado, de foros que sabemos que los cibercriminales o de grupos que sabemos que los cibercriminales utilizan en Telegram, en Discord y en WhatsApp. En estos momentos tenemos ya el acceso a grupos en Telegram y en Discord y estamos viendo, no negociando, pero viendo la manera de poder conseguir el acceso a los grupos que tenemos identificados ya en WhatsApp también, ¿vale? Y la última tendencia que estamos viendo entre los cibercriminales es la de no utilizar el texto en formato normal, texto escrito, sino utilizar imágenes para compartir información. Y voy a buscar aquí, voy a buscar por imágenes. Vale, entonces, ayer me di espera un momentito, que algo no lo estoy haciendo bien. Que algo, no sé por qué no me está funcionando. A lo mejor se desconectó también otra vez la sesión, ¿no crees? No, vamos a verlo, por si acaso. Bueno. Image Bank of America, pues no nos lo da. Y ayer nos lo daba. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a buscar image. Si esto nos da algo. Un banco que sabemos que es fuerte aquí en... Chico, algo está pasando. Darme un segundito. Que vamos a volver aquí. Vale. Sabemos que está funcionando porque nos ha dado esa respuesta rápida. Vamos. Vale, ahora sí. Vale, 61. Algo está no funcionando bien. Aquí tenemos, por ejemplo, información de información. Lo veis, están vendiendo información en el mismo mercado que os he presentado antes, ¿vale? De una credencial.
pero en vez de poner la información y teclearla, directamente hacen una captura de pantalla y lo venden como una captura de pantalla, ¿vale? Entonces, dentro de esto tenemos es un ejemplo. Vamos a ver si encontramos algún otro ejemplo que nos pueda servir interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, vale, esto es otra forma en la que los cibercriminales están compartiendo información. Una vez más, un señor está vendiendo información de cuentas de distintos bancos y en vez de escribir esa información para que pueda ser entendida, lo está poniendo como una captura de pantalla. Y aquí vemos que tenemos esta zona de aquí, que es Bank of America. Esto también es Bank of America, o esto que hace referencia al Chase Manhattan, ¿no? ¿Vale? O el Armstrong Bank. Es decir, vemos que están pasando, lo que hacen los cibercriminales al final es intentar tapar su rastro, intentar hacer más difícil el que se les pueda encontrar, ¿vale? Y nosotros lo que estamos haciendo a su vez es desarrollar la tecnología que nos permite, bueno, pues acceder a esa información. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos otro producto que no es de Bank of America, pero bueno, que es alguien que incluso ha escrito por encima, ¿vale? Entonces, con esto al final vemos que estas son las tendencias que estamos viendo en cuanto a la forma en la que los cibercriminales están comunicando información. No me acuerdo ahora en qué página era en concreto, pero ya lo último que vi al respecto era que incluso mandaban la información con la fotografía en vez de normal, la fotografía movida casi en 45 grados, ¿vale? Que estuviera en diagonal, con lo cual todavía es más difícil de poder leer, por decir una manera, ¿vale? Por parte de robots automatizados. Entonces, con esto al final llegamos a casi al final de la sesión de hoy. Creo que estamos, sí, nos quedan unos minutillos, ¿vale? Para determinar si la inteligencia es algo que nos sirve a nosotros o os sirve a vosotros, ¿vale? Y la primera cosa que yo quiero deciros es que cuando hablamos de ciberinteligencia hay que tener los pies en la tierra y que no podemos estar cazando moscas a cañonazos, ¿vale? Si nuestra organización es una organización pequeña que tiene 15, 20 empleados, posiblemente nuestras ciberamenazas no son el aspecto más preocupante de nuestra ciberseguridad y por lo tanto tampoco deberíamos de dedicarle los mismos recursos que le dedicaría, por ejemplo, una organización en plan un banco, ¿vale? Si nuestra organización es una organización que tiene mucho negocio online, ya es podría ser otro cantar, ¿vale? También quiero deciros que tenemos que dar prioridad a las amenazas, ¿vale? Y en ese dar prioridad a las amenazas, bueno, pues está el ejemplo de no mandar el camión de bomberos a rescatar un gatito en un árbol cuando tenemos un incendio en un hotel, ¿vale? Entonces hay que saber dónde qué tenemos que dar, a qué le tenemos que dar prioridad, ¿vale? Y para esto, bueno, evidentemente tenemos que estar seguros de que la amenaza tiene que ser cuantificable, tiene que ser creíble, real y accionable, ¿vale? Entonces, aquí hay unas preguntas que nos tenemos que hacer, que son si contamos con los recursos necesarios para poder abordar un proyecto de ciberinteligencia, si contamos con las herramientas necesarias para abordar dicho proyecto y si en el fondo lo que estamos teniendo o lo que vamos a tener es realmente inteligencia, es decir, información que me va a permitir actuar, reducir el riesgo y correlacionar la información para prevenir riesgos futuros, o es información sin más, ¿vale? Y si es accionable. Y por último, bueno, quizás comentaros que Kela es una extensión de vuestro equipo donde podemos ayudar con esa experiencia que tenemos de tal manera que, bueno, podemos deciros, mira, esto es realmente importante y todo lo demás pues no merece la pena en estos momentos que le dediquéis mayor preocupación, ¿vale? Vamos a hacer una penúltima encuesta que sería saber cómo os veis vosotros desde un punto de vista de esas tres preguntas que hemos visto. ¿Contamos con los recursos necesarios en la organización hoy en día para poder abordar un proyecto de ciberinteligencia? No de información, sino de inteligencia, sí o no. ¿Contamos con herramientas para poder hacer que esa gestión de inteligencia sea efectiva? ¿Vale? Y por último, si tenemos un programa de inteligencia, ¿qué estamos obteniendo? ¿Estamos realmente obteniendo inteligencia o estamos obteniendo información?
Sí, y ¿Nos ya dejamos lanzamos un segundito, la encuesta Frederic? y va a precisar, todas las respuestas están, por supuesto, anonimizadas. Dejamos unos segundos más. Vale. Muy bien, pues cerramos la encuesta y aquí están los resultados. Perfecto. Vale. La verdad es que la última pregunta sí, queda un poco, creo que no la hemos formulado bien, Frederic. ¿Obtenemos inteligencia de información, sí o no? Sí que sí, información sin inteligencia. Bueno, da igual, perfecto. Muchísimas gracias por vuestras respuestas, realmente interesantes. Y si no sé si hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto, si no me gustaría dedicar 2 minutos a comentaros un poco algo más sobre los productos de Kela y ya terminamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues sigamos entonces. Beneficio del tiempo. Vale. Entonces, os comentaba antes la importancia de las fuentes cualificadas. ¿Vale? Aquí entraría el decir qué canales de Telegram o qué canales de WhatsApp o qué foros del Darknet, del Deep Web o del Dark Web son peligrosos, conseguir acceso y permanecer en esos sitios, ¿vale? Conseguirlo de una manera automatizada totalmente para generar ese data lake, esa base de datos donde luego vamos a consultar con estos dos productos que ya hemos visto hoy funcionando, ¿vale? Lo que hace Kela puede añadir como una manera opcional un servicio gestionado, un managed service, que lo que haría es encargarse de la monitorización y de los resultados que se van detectando en estas herramientas, dando información diaria a nuestros clientes sobre lo mismo. Y una cosa que también hacemos de manera opcional es lo que llamamos los informes de inteligencia. ¿Hay alguna pregunta? No lo sé. Frederic, tú me dirás. Sí, hay Sí. una pregunta que nos dice, ¿cómo mantiene la seguridad de la infiltración en la Darknet con la conexión de sus herramientas? A ver cómo, a ver si repíteme la pregunta. ¿Cómo mantienen la seguridad de la infiltración en la Darknet con la conexión de sus herramientas? Vale, perfecto. Voy a volver un poquito para atrás a la diapositiva, a esta diapositiva de aquí. Hemos dicho que nuestro foco es el de identificar las fuentes, ¿vale? Desarrollar herramientas que nos permiten copiar esa información y llevarlas a lo que llamamos nuestro Threat Data Lake, ¿vale? Este Threat Data Lake es un Big Data, es un repositorio de información en el cloud, en la nube, que es de Kela, y esa información está ahí y es contra la que se realizan todas las consultas, ¿vale? Nosotros nunca hacemos una consulta directamente contra la fuente original, por varios motivos. Primero, porque esa información puede que ya no esté disponible. Hay muchas veces que la información en la fuente original está disponible durante un día, unas horas y después desaparece. Segundo, porque hacer esa búsqueda sobre la fuente original estaría a su vez dando información a los dueños del sitio sobre cuáles son las áreas de interés que tenemos nosotros, qué es lo que nos preocupa, ¿vale? Y a su vez estamos descubriendo un poco el pastel, por decir una manera, descubriendo nuestros puntos débiles, con lo cual nosotros lo que hacemos es todas las consultas las hacemos, nuestros clientes se hacen contra el data lake, contra nuestro big data, nunca se hacen contra los datos reales y evidentemente es parte de nuestro know-how el proceso de automatización total que nos permite permanecer en estas fuentes que hemos cualificado de tal manera que no nos echen y seguir recabando información que vamos a ir constantemente añadiendo a nuestro lago de datos. No sé si esto responde a la pregunta. Espera, gracias por tu respuesta, Borja. No sé si hay otras preguntas. ¿Vale? Bueno, pues si no hay, vamos a decir, os estaba comentando el tema de los informes de inteligencia. Informes de inteligencia es, bueno, nuestros clientes tienen la posibilidad de solicitar
que nuestros analistas investiguen sobre algún caso concreto o sobre algún actor concreto, sobre un tema de preocupación en concreto, ¿vale? Y para daros un ejemplo, voy a volver aquí a la herramienta, vamos aquí, informes de inteligencia, podemos ver uno que hicimos el año pasado en diciembre, hace 4 meses, sobre un actor que se llamaba SunX, ¿vale? SunX. Bueno, pues lo que hicimos es un cliente nuestro en Japón empezó a detectar que se estaban publicando muchas credenciales relacionados con empresas de Japón por este actor que se llamaba SunX y nos pidió que hiciéramos una investigación y bueno, pues lo que hicimos es nuestros equipos de analistas utilizaron nuestras propias herramientas de Darkpist y de navegación en el Darknet para ir recabando información sobre quién era este individuo, llegando en un momento determinado a generar este informe en el que al final, bueno, pues llegamos a identificar quién es la persona, cuáles son, en dónde vive, ¿vale? Incluso creo recordar que teníamos el caso de que sus propias cuentas de correo en algunos casos estaban comprometidas y teníamos sus contraseñas y sus usuarios, ¿vale? Entonces, veis aquí. Entonces, todo esto es información que nuestros analistas, vuelvo a decir, con experiencia en el Servicio de Inteligencia Militar del Ejército de Israel, bueno, pues han ido recolectando sobre este caso concreto, que es el de un ciberactor a petición de un cliente nuestro, ¿vale? Tenemos otros casos en los cuales elaboramos informes a motu propio. El otro hicimos uno en enero, a principios de enero, tras la muerte de un general iraquí que fue bombardeado en Irak, ¿vale? Pues haciendo un poco un análisis de lo que podría ser las represalias, era iraní el general, perdonad, de las represalias que podían esperarse de los ciberactores iraníes, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco en esa línea de proveer de información que sea útil, que sea válida y que sea interesante para nuestros clientes, ¿vale? Y ya os he enseñado también que, bueno, dentro de las herramientas existe la opción del idioma, de tal manera que podemos, en un momento determinado, bueno, pues, a ver si buscar la traducción concreta del idioma que corresponda, ¿vale? Por ejemplo, os voy a enseñar un ejemplo de que era aquí de Hacking Discussions, sí. ¿Dónde estaba? Ups. Ahí va, perdonadme que estoy... Entonces puedes buscar información en hindi o ruso o Sí, chino y lo puedes traducir a cualquier idioma lo traduces. efectivamente, se traduce cualquier idioma y de hecho a la hora de buscar información la podemos buscar en un idioma y encontrar resultados escritos en otro. Es lo que os quería enseñar, ¿vale? Os quería enseñar un ejemplo. Como árabe, por ejemplo. Sí, árabe, ruso, iraní, persa, Ujú. farsi, en fin. Tenemos la capacidad de traducir a prácticamente 120 idiomas, la capacidad de investigar y analizar en más de 22 idiomas, ¿vale? Entonces, es un momentito que estaba mirando a ver dónde tengo esta información, que la vi ahí. Estoy buscándola donde no debo. Esto lo tenía todo antes bien organizadito y ahora ya se me ha ido. Vamos a ver. Aquí estamos en Leak Credentials. No, yo quiero venir a Hacking Discussions. Aquí. Voy a enseñaros este. ¿Vale? Es un ataque, veis que está en japonés, ¿vale? Y en la fuente original, si vemos el post original, estaba en todo en japonés, ¿vale? Pero este comentario habla sobre un ataque de DDoS, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos es detectado que hace referencia al DDoS, que era un punto de una de las palabras clave de búsqueda de este cliente en concreto, ¿vale? Y lo que nos permite es hacer una traducción de ese idioma que autodetectamos al inglés, por ejemplo. Es una cosa que va incluida dentro de nuestras plataformas, tanto del radar como de la herramienta de búsqueda en el Darkbeast. Y ya para terminar, mencionar un poco sobre el Darkbeast.
que tenemos estas tres búsquedas rápidas que bueno, pues vamos cambiando según la intensidad del momento. Evidentemente el COVID, el coronavirus es un tema de importancia. Aquí podemos tener búsquedas ya preestablecidas por parte de los técnicos de Kela o información sobre los últimos ataques de ransomware o sobre las últimas vulnerabilidades que se han detectado en el año 2020. ¿Vale? Habéis visto antes cuando me he puesto a buscar que hay sintaxis que se pueden utilizar. ¿Vale? Bank of America. Borja, tenemos una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo garantizar que los analistas de ciberinteligencia no se vean comprometidos? Es decir, que no sean comprometidos por hackers. ¿Cómo lo evitan ellos? Bueno, básicamente, ¿cómo lo evitan nuestros propios analistas? Bueno, pues Sí. Ajá. básicamente, vamos a ver, no sé exactamente las técnicas que utilizan. Yo os he comentado que yo no he estado no he sido formado en ese grupo de gente que ha sido formada en Israel, pero evidentemente utilizan sus propias técnicas. Y en algunos casos, vamos a decir, lo he comentado antes cuando hablaba de los mercados, también interactuamos con los cibercriminales. Es decir, hay veces que nuestros clientes nos dicen, queremos que compréis esta credencial o queremos que... Tenemos un caso de un cliente que nos pidió que negociásemos un ransomware en su nombre, ¿vale? Es decir, le estaban pidiendo una cantidad de dinero para un tema concreto y bueno, pues nosotros hicimos un poco de intermediarios, negociamos en nombre de nuestro cliente con los cibercriminales para evitar precisamente que los clientes tengan que tener cualquier tipo de interacción o relación con ese mundo, ¿vale? ¿Cómo se protegen nuestros propios analistas? Pues sinceramente yo no lo sé. Quizás se lo tendría que preguntar y bueno, si es un tema que os interesa a alguien mucho, os podré dar una respuesta después, ¿vale? Pero evidentemente están ellos andando entre este tipo de gente todo el día, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Borja. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no. Gracias por la respuesta. Vale, perfecto. Pues y os estaba ya comentando y ya terminamos, que nos estamos yendo de la hora. Deciros, bueno, pues que estaban estos motores de búsqueda, que al final lo que hacen es simplificar, porque aquí no solo buscamos por un nombre concreto, podemos buscar por Borja Rosales, ¿vale? Sí, tenemos una pregunta, Borja. ¿Cómo ¿sí? manejan el tipo de licenciamiento? Vale, dependiendo de las soluciones, es decir, el caso de Radar se licencia en base a la empresa, ¿vale? Y entonces, dependiendo un poco del tamaño de la empresa, los precios pueden variar porque también el número de búsquedas o el número de palabras clave de búsqueda que haya que utilizar puede variar. Y en el caso del Darkbeast, que es una herramienta general, es decir, el Darkbeast permite acceso a toda la información, no solo a la que afecta a mi empresa, sino que se puede buscar cualquier cosa de lo que es el Darknet, ¿vale? Que os lo he comentado, es el Google del Darknet, lo que tenemos en el Darkbeast. Bueno, aquí se licencia por número de usuarios o sitios, asientos, por decirlo de una manera, y el número de consultas. El paquete mínimo son 25 consultas al máximo, 25 consultas diarias para un total de hasta 750 consultas al mes, y de ahí se puede ir para arriba hacia paquetes ya que tengan cientos o, vamos a decir, miles de consultas mensuales, ¿vale? Y nada más, yo si no tenemos más, creo que, vamos a ver, teníamos una última... bueno, comentaros que no son los únicos productos que tenemos en Kela, pero para lo que hoy nos tocaba hablar, que era el Darknet, no, son los productos principales. Deciros que, bueno, pues Kela, evidentemente, tenemos ya una serie de clientes, de uno de los cuales seguro que conocéis algunos de estos logos, ¿vale? También conocéis a uno de estos partners, unos partners en México que son majísimos y se llaman Kipeo, ¿vale? Y también tenemos reconocimiento de premios y certificados de seguridad. Y una última encuesta final que nos vamos a pedir que rellenéis por aquello de que los datos que rellenáis en la encuesta están anonimizados, pero os queríamos preguntar si queréis recibir las diapositivas de la presentación, por favor, poneros en contacto con Alma. Si queréis tener... Esto no nos sirve porque son anonimizados, Frederic, o sea que no lo vamos a poder... No sabemos qué votó quién, ¿vale?
Sí, sí, Entonces, pero nada más. vale, Estadísticas, nos gustan las estadísticas. Y vale. mientras tanto, tenemos una otra pregunta, una recomendación. Ante un secuestro de información mediante un ransomware, ¿consideran viable el pago del rescate? Vamos, en estos momentos yo no sé deciros si sí o si no, ¿vale? En Ujú. principio, aquí hay una disputa, no disputa, vamos a ver, hay como una duda ética, ¿no? Es decir, ¿hay que pagar a los cibercriminales o no hay que pagar a los cibercriminales? Entonces, en el caso del ransomware, bueno, pues yo creo que cada caso hay que analizarlo. Primero, hay que analizar cuál es la credibilidad del cibercriminal, ¿vale? Podemos tener la tentación de decir voy a pagar y acto seguido de pagar resulta que también publican la información. No se puede uno fiar de los ladrones, ¿vale? Entonces, yo no soy capaz de decir si hay que o no hay que. Eso es un tema que la empresa tiene que decidir y luego tiene que valorar en cada caso concreto. Por ejemplo, en el caso de las credenciales que he mencionado antes, algunos de los mercados en los cuales nosotros tenemos presencia, tenemos acceso, sabemos que una vez que se compra la credencial, el mercado la retira, es decir, nadie puede volver a comprarla, ¿vale? Entonces, aquí entra la disputa ética de si es ético que le pague a un cibercriminal $15 por información que ha robado. Estoy financiándole. Bueno, es una forma de verlo. Otra forma de verlo es, ¿qué hago? ¿Pago $15? ¿Me entero quién es ese usuario que tiene acceso a mi SharePoint y resuelvo el problema? ¿O por no pagar los $15 me enfrento a una posible brecha que después en multas me va a costar millones? ¿Vale? No hay una respuesta sencilla y No, nosotros la desde verdad luego es que no. como Kela no damos una recomendación en un sentido o en otro. Podemos en cada caso aconsejar a nuestros clientes, pero la decisión siempre va a ser del cliente, ¿vale? Lo que nosotros podemos hacer es ayudar al cliente y representarle y, vamos a decir, actuar en su nombre allá donde él quiera que actuemos en su nombre, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Borja. Pues si no hay otras preguntas, Alma, si quieres cerrar este webinar. Claro que sí, Fred. Pues muchísimas gracias a todos. Como bien por ahí comentó Borja, si tienen alguna duda muy puntual o algo que requieran más información, con gusto se pueden acercar a mí. Aquí están mis datos de contacto y encantada les estaré apoyando para resolver cualquier inquietud que tengan. Que tengan pues un muy bonito día a todos y nuevamente gracias por su participación. Muchas gracias, Borja, por este excelente webinar. Muchísimas gracias a vosotros y estamos en contacto, ¿vale? Sí, muchas Comentar, gracias a todos. ¿Sí? sí, había Que estén muy una de las bien. preguntas que teníamos, era si queríais, si se quería que hiciésemos una demo personalizada, ¿vale? Y eso lo Ujú. vuelvo a ponerlo como una opción. Si estáis interesados en poder ver con mayor detalle nuestras soluciones, ya no hablando de Sharon Opportunities, que es una empresa ficticia Ficticia, que sí. tenemos creada para demo, sino sobre vuestra propia empresa, tranquilamente poneros en contacto con Alma y lo organizamos, ¿vale? Un saludo. Muchísimas Un Claro que gracias. sí. saludo. Hasta Hasta luego. luego. Entonces vamos a compartir la presentación y vamos a subir este video a nuestra página de YouTube y entonces podrán ver, digamos, otra vez este webinar entrando a nuestra página. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.